¿Cómo dominas aquello que ni siquiera puedes ver? Un silencio se despliega en la penumbra, como un manto que absorbe el más leve sonido. Bajo ese velo, unos pasos lejanos presionan la quietud. En ese vacío, un susurro se enrosca como humo, pesado en el aire antes de que podamos desentrañar su sentido. Entonces, una chispa de luz. Rostros medio iluminados emergen del fondo oscuro, mujeres inmóviles, observando con ojos afilados, mientras los hombres a su alrededor se agitan con desasosiego. Porque el poder no reside en la fuerza bruta ni en el metal de una espada, se ocultan aquellas grietas de la psique que insistimos en ignorar. He aquí la revelación maquiavélica, la verdadera influencia anida en los puntos ciegos de la emoción, en ese territorio que creemos seguro hasta que alguien, con paciencia y sutileza, lo traspasa. De los salones decorados con frescos de la Florencia renacentista a los pasillos enmoquetados de los directorios corporativos de hoy, la misma escena se repite. Aquellos en los altos puestos tropiezan con trampas que nunca vieron venir, porque desprecian las corrientes sutiles de la empatía, la percepción, el lenguaje no verbal, 5 fisuras del alma humana que las mujeres han sabido navegar, muchas veces sin ser conscientes, ganando una ventaja que roza lo injusto. Al hundirse la tensión, resuenan ecos de palacios grandiosos, marchas encendidas por la protesta y acuerdos susurrados tras cristales impenetrables. Cada imagen, cada latido, intensifica la pregunta, ¿por qué tantos líderes caen víctimas de fuerzas que yacen más allá de su mirada? Esta noche iniciaremos una odisea a través de la historia, la psicología y los recovecos del poder para revelar la arquitectura oculta de la influencia. Prepárate, aquello que creías imposible de percibir podría ser la llave maestra para dominar lo invisible. Por cierto, la ceguera no es una desgracia del ojo, sino del juicio. ¿Listo para adentrarte en la próxima fisura? La resiliencia emocional se convierte en armadura, absorbe el golpe del adversario, neutraliza su fuerza y empuja al portador hacia adelante. Es una grieta en el relato masculino tradicional, donde la debilidad debe ocultarse a toda costa. Al reconocer abiertamente el miedo y luego trascenderlo, las mujeres reclaman su agencia, transformando cada retroceso en un peldaño. En el teatro de alto riesgo, en el campo de batalla o en la sala de operaciones financieras, esta coraza de resiliencia otorga una ventaja que ni la espada ni el escudo pueden igualar. Un torbellino de colores y movimientos, comparsas enmascaradas recorren un carnaval al estilo de Cádiz. Sus rostros pintados ocultan intenciones tan fluidas como las mareas del Atlántico. Cada inclinación de cabeza, cada vuelo de seda, transporta significados codificados. En aquellas cortes renacentistas, advertía Maquiavelo, un simple error al interpretar una mirada podía costarle la vida a un noble. Hoy saltamos a una macroferia tecnológica bajo luces de neón. Una estratega avanza entre los stands con paso contenido. Se detiene ante uno, regala una sonrisa al ejecutivo de paso, y cambia de rumbo en cuanto 3 inversores cruzan una mirada furtiva. Sin pronunciar palabra, evade una alianza imposible y se introduce en una conversación que financiará su startup. En el otro lado del pabellón, su homólogo varón se aproxima a los mismos inversores, pero no percibe la señal silenciosa. Su propuesta naufraga. Los científicos cognitivos llaman a esto inferencia social de múltiples capas, la habilidad de rastrear no solo lo dicho, sino lo sentido, insinuado y oculto. Estudios revelan que las mujeres, en promedio, superan a los hombres en tareas de teoría de la mente, detectando microexpresiones y leves cambios en la dinámica grupal que escapan a quienes prestan menos atención. Cada ceja alzada, cada leve inclinación o mirada esquiva se convierte en dato de un espectro social invisible. Pantalla partida, un diplomático ignora la alianza tácita entre 2 delegados y ve cómo su propuesta se desmorona. A su lado, una enviada la lee, ajusta su oferta y sella un pacto. Gráficos animados trazan este espectro de percepción social, desde señales abiertas, risas, aplausos, hasta pactos encubiertos, miradas de soslayo, sonrisas a media voz. Maquiavelo lo advirtió, quien descuida la compleja red de favores y resentimientos sufrirá sus consecuencias. Quien domina este espectro dibuja la arquitectura oculta del poder. Predice movimientos antes de que se materialicen, tiende trampas y forja alianzas con un ritmo casi preternatural. En cada apretón de manos y en cada gesto casual descifra corrientes subterráneas que guían las decisiones. Las palabras pueden mentir, los cuerpos, rara vez. En cámara lenta, un dedo índice toca 3 veces la mesa, 3 golpes medidos y precisos. Un destello en el iris delata la duda, una leve inclinación hacia atrás habla más que cualquier negación verbal. Son los susurros de lo no dicho, el idioma de los músculos, la mirada y la respiración. Conoce a Sofía, campeona mundial de póker. Ella no habla de naipes, sino de movimientos, cuento historias con mi cuerpo,
mis oponentes se revelan en cada tic. En susurros bajo penumbra recuerda una final decisiva, un encogimiento de hombros, casi imperceptible, me dijo que él faroleaba. Me retiré, y vi cómo sus ojos se llenaban de alivio. Maquiavelo aconsejaba a sus príncipes mantener postura firme y palabras mesuradas. Pero la maestría de Sofía trasciende la mera compostura, es un superpoder emocional. La proxémica, el uso del espacio, le permite reclamar territorio mental en la mesa. La áptica, el poder del tacto, se emplea en un apretón de manos casual que transmite dominio sereno. La cronémica, control del tiempo, prolonga una pausa para descolocar al rival. La doctora Elena Morales, experta en comunicación no verbal, explica, los hombres a menudo confunden la feminidad con pasividad y desestiman el lenguaje corporal de las mujeres. No anticipan las sutiles estrategias tejidas en cada gesto. Cortamos a una negociación corporativa, una directora ejecutiva cruza los brazos, un acto que, en contexto, señala convicción inquebrantable. Se superpone una animación que traza la activación muscular en sus brazos. Al otro lado de la mesa, el pie de su colega empieza a inquietarse, su ansiedad al descubierto. Ella no pronuncia palabra, pero dirige el desenlace. En un simulacro de espionaje, un agente desequilibra a un guardia con la cabeza ladeada y una mirada imperturbable. Gráficos señalan sus microfijaciones oculares, como disimula el terror y proyecta confianza. Al alargar el brazo hacia su porra, el guardia desfallece, su terror escrito en la mandíbula tensa. De las cortes renacentistas a las salas de juntas, el dominio no verbal cierra una brecha en el guión masculino. Quienes lo aprovechan se convierten en directores invisibles de la influencia, sus cuerpos componen sinfonías de poder bajo cada interacción. Maquiavelo advirtió contra mostrar debilidad, pero reconoció el poder de una confesión bien cronometrada. Imagina una operativa de la Guerra Fría, manos temblorosas, recordando una fotografía robada de su infancia a agentes desprevenidos. En ese instante de pena genuina, se volvió desconcertante, bajaron la guardia y compartieron secretos que atesoraban con sus vidas. Siglos después, en un auditorio cristalado de Silicon Valley, un aseo empieza su discurso no con cifras, sino admitiendo un fracaso, una adquisición fallida que casi arruina la empresa. Su voz no delata vergüenza, solo franqueza. Al hablar de dudas nocturnas y lágrimas solitarias, el ambiente se ablanda. Las paredes jerárquicas se desmoronan y surge una resolución colectiva. Al admitir su fragilidad, teje un vínculo potenciado por la oxitocina que convierte la incertidumbre en unidad. A mal tiempo, buena cara, susurra una voz en la sombra, recordándonos que, en la grieta de la vulnerabilidad, yace la llave más poderosa. Preparado para descubrir la última fisura. La neurociencia explica por qué esto funciona. Al presenciar la vulnerabilidad, nuestro cerebro libera oxitocina, la molécula de la confianza, que enlaza extraños como aliados. Pero solo si esa vulnerabilidad y la auténtica. Los economistas del comportamiento muestran que los hombres, entrenados para ocultar su flaqueza, suelen malinterpretar el dolor de una mujer como sumisión genuina, sin sospechar que es un movimiento calculado. Escuchamos confesiones a la luz de una vela, surgiendo del crujir de un hilo telefónico, cada palabra elegida para exponer la herida justa. Estas revelaciones estratégicas desactivan las defensas, invitando a la empatía antes de reclamar el control. Los oyentes se inclinan, ansiosos por consolar, ajenos a que han sido dirigidos al escenario del estratega. Maquiavelo mismo dominó el arte de la contrición. En cartas a amigos y adversarios fingía remordimientos por ofensas menores, solo para arrebatar ventajas mayores días después. Su arrepentimiento era una hoja oculta en raso, capaz de cortar más hondo que cualquier demostración de fuerza. Al perfeccionar la vulnerabilidad estratégica, las mujeres, y quienes aprendan de ellas, convierten la percepción de debilidad en arma de influencia. Ofrecen a sus oponentes un destello de fragilidad humana para, en el instante en que bajan la guardia, arrebatarles el mando. Así redefinen el poder, no como dominio, sino como fina calibración de confianza y revelación. En el filo de la exposición, la vulnerabilidad deviene herramienta decisiva, una ventaja tan desleal como precisa, modelada por la historia y la psicología. Para comprender el poder de estas grietas emocionales, volvamos al mundo que engendró a Maquiavelo, un escenario de amenazas veladas, alianzas cambiantes y jugadas de poder ejecutadas no con acero, sino con silencios. En la Florencia del siglo XVI, la corte era crisol de guerra psicológica. Bajo techos policromados de palacios Medici, el influjo no se conquistaba con desafío abierto, sino que se ganaba, o robaba, mediante la percepción, la manipulación y el apalancamiento emocional. Maquiavelo, presente como observador,
descifró cómo las apariencias encubrían intenciones y cómo un simple murmullo tras un tapiz bastaba para desbaratar una alianza. Y vio, también, la autoridad silenciosa de las mujeres, oficialmente excluidas del poder, pero capaces de mover piezas con elegancia desde las sombras. Figuras como Caterina Sforza, Isabella d'Este o Lucrecia Borgia navegaron aquellos salones con astucia y refinamiento, encarnando las estrategias emocionales que Maquiavelo destilaría en El Príncipe. 5 siglos después, la arquitectura del poder mutó, del palacio al rascacielos, del duque al CEO, pero los mecanismos persisten. En campus de silicio y en salas de gobierno, las mismas tácticas psicológicas y dinámicas emocionales se repiten, más agudas, digitalizadas. Junto a la duquesa del Renacimiento desarmando una vendetta con un reproche velado al honor familiar, contemplamos hoy a una diplomática contemporánea desactivando una crisis nuclear con una pausa calculada, una lágrima prestada y un silencio preciso. El contexto cambia, pero la estrategia central, la fluidez emocional como forma de poder, permanece intacta. Hoy convergen las cuentas atemporales de Maquiavelo con el pulso crudo del poder moderno. En juntas impregnadas de luz fluorescente, en callejones donde un rumor dicta destinos, y en foros globales donde cada gesto es diseccionado, 5 mujeres encarnan el dominio de esas fisuras emocionales. Primera de ellas, Amara Patel, consejera delegada en Silicon Valley. Su imperturbable reserva, una calma casi estoica, permitió que una startup agonizante resistiera un intento hostil de adquisición. En la sala, mientras los inversores vociferaban sobre cifras catastróficas, ella permaneció inmóvil, voz serena, mirada firme. Detrás de cámaras, su equipo contenía la hemorragia financiera. Ellos, convencidos de su absoluto control sobre datos y destino, se retiraron satisfechos. Y apenas hemos rozado la punta del iceberg emocional, preparado para continuar. Neurociencia revela por qué funciona. Al presenciar la vulnerabilidad, nuestro cerebro libera oxitocina, la molécula de la confianza, que entreteje extraños como aliados. Pero solo si esa fragilidad huele a verdad. Economistas del comportamiento nos dicen que los hombres, adiestrados para disimular su flaqueza, suelen confundir el dolor femenino con rendición sincera, sin vislumbrar que es una jugada perfectamente calculada. En una casa segura del este de Europa, la sargento Lina Moroso, oficial de inteligencia, puso a prueba su empatía cultivada. Se sentó frente a un supuesto doble agente y, más que interrogarlo, lo escuchó con atención despiadada. Al reflejar cada uno de sus miedos, se ganó su confianza. Cuando él finalmente cedió y deslizó confidencias secretas sobre la mesa, no hubo coacción, hubo conexión. Luego está la doctora Sofía Reyes, negociadora de la ONU que empuña la desconexión estratégica como un bisturí. En Diálogos de Paz en un país recién liberado, se negó a mostrar indignación, aun cuando los señores de la guerra lanzaban insultos y amenazas. Su exterior imperturbable irritó a ambas partes, pero también las obligó a hablar en sus términos, viéndola como ajena a sus rabietas. Al apagar la bruma emocional, alumbró el camino al acuerdo. En el activismo, Aiza Camara convirtió la pasión calculada en huracán social. Sus discursos ardían de furia justa, pero cada gesto estaba ensayado, cada lágrima y cada puño alzado, sincronizado para despertar la solidaridad máxima. Cuando su movimiento derribó políticas enquistadas de violencia de género, aplaudieron su autenticidad sin saber que asistían a una actuación milimétrica. Por último, Julia Chen, mediadora en canales secretos, domina la autoridad silenciosa de la presencia. Rara vez interrumpe, casi nunca sonríe, y, sin embargo, en cada sesión su sola quietud dobla la sala a su voluntad. Líderes globales, habituados al estruendo y la grandilocuencia, hallan en su calma un arma desconcertante. Su silencio les obliga a llenar el hueco confesando temores que jamás revelarían a un interlocutor de sangre caliente. En juntas que cambian el destino de empresas, en avances diplomáticos y revoluciones desde la base, estas mujeres aplican la sabiduría maquiavélica al pulso del mundo real. Científicos del comportamiento cotejan sus métodos con las páginas del Príncipe, divide y vencerás, conquista mentes a través de la emoción, controla la narrativa. Pero, como advierten nuestros expertos, hay filo entre ventaja estratégica y abismo moral. En un gráfico dinámico que oscila entre riesgo ético y ganancia estratégica, vemos el péndulo acercarse al vértigo de la manipulación. Cuando la calma estoica de Amara se convierte en cinismo gélido. ¿En qué instante la compostura de Sofía cruza al desdén por el sufrimiento ajeno? El reloj avanza. Cada grieta emocional explotada para el triunfo arrastra una sombra de corrupción. Aún así, la historia se nutre del aliento de quienes se atreven a sentir distinto. Maquiavelo escribió que el poder ama la emoción, siempre que se ejerza con sabiduría.
Queda por ver si estos maquiavelos modernos forjarán un mundo más ilustrado o se erigirán en sus arquitectos más insidiosos. En casa de herrero, cuchillo de palo, susurra una voz en penumbra, pues a veces quienes dominan el arte de la influencia olvidan afilar su propia integridad. 9. El juicio moral. Hemos trazado el curso del poder a través de las fisuras emocionales. Ahora, toca el momento del ajuste de cuentas interno. ¿Es la maestría de estas brechas un sendero hacia el verdadero empoderamiento o un pacto con la explotación? Los filósofos recuerdan que la intención pesa. Si usamos la reserva estoica para mostrarnos impasibles ante el dolor, trascendemos la crueldad o caemos en la indiferencia. Si ejercemos la empatía cultivada, forjamos un vínculo auténtico o erigimos un velo para manipular. Cada táctica porta doble filo, uno capaz de cortar la injusticia, otro dispuesto a herir el espíritu. Surgen preguntas urgentes: ¿usarás estas ideas para proteger a los sin voz o para doblegar voluntades? Templarás la pasión calculada con compasión, asegurando que tu fervor alce en lugar de cooptar. Puede coexistir la desconexión estratégica con el cuidado genuino, equilibrando claridad mental y calor humano. Maquiavelo advertía: es mejor ser temido y amado, si no puede ser ambas cosas. Hoy esta frase deviene imperativo moderno: el temor sin amor corroe sociedades, el amor sin resolución invita a la expoliación. El auténtico dominio exige autoconocimiento, una mirada sin fisuras al espejo de las propias motivaciones. La invitación final es clara: que estas estrategias emocionales sean herramientas de despertar y no armas de conquista. Protege tu integridad con tanto celo como tu influencia. En el silencio de la autorreflexión, descubrirás que la ventaja suprema en todo juego de poder es la claridad de la propia conciencia. Adelante, el poder más profundo reside en la elección de actuar con honor en un mundo que exige fuerza y compasión a partes iguales.